La inseguridad es como una sombra que se instala en la mente y nos hace dudar de quiénes somos, de lo que hacemos y hasta de lo que merecemos. Todos en algún momento hemos sentido esa voz interna que nos dice que no somos suficientes, que alguien más lo hace mejor o que tarde o temprano vamos a fallar. El problema es que si dejamos que esa voz dirija nuestra vida, terminamos atrapados en el miedo, paralizados y perdiendo oportunidades que podrían habernos transformado. El estoicismo, una filosofía práctica y atemporal, nos recuerda que el verdadero poder está en cómo pensamos y cómo reaccionamos ante lo que ocurre. No podemos controlar lo que otros dicen, piensan o hacen, pero sí podemos entrenar nuestra mente para responder con claridad y confianza. En este contenido aprenderás 12 lecciones inspiradas en la sabiduría estoica que te ayudarán a identificar la raíz de tu inseguridad, romper con los hábitos que la alimentan y construir una seguridad basada en la acción, la disciplina y el valor interior. No se trata de eliminar por completo la duda, sino de aprender a vivir con firmeza aun cuando la inseguridad aparezca. Lección 1. Descubre la raíz de tu inseguridad. Para poder vencer la inseguridad, primero debemos entender de dónde proviene. Muchas veces queremos cubrirla con frases motivacionales rápidas o con una apariencia de seguridad, pero si no vamos al origen, la inseguridad siempre volverá a aparecer en los momentos más importantes. Descubrir la raíz de tu inseguridad es como iluminar un cuarto oscuro. De pronto puedes ver que está allí y entonces decidir qué hacer con ello. La inseguridad no surge de la nada. Generalmente tiene raíces en experiencias pasadas, en mensajes que recibimos durante nuestra infancia o adolescencia, en comparaciones constantes o incluso en fracasos que nos marcaron. Quizá alguien te hizo sentir que no era suficiente, que no estabas a la altura o que siempre había alguien mejor. Esas palabras y vivencias se quedan grabadas en la mente, y aunque el tiempo pase, siguen apareciendo como un eco que te repite la misma historia. El estoicismo nos enseña que no son los hechos en sí los que nos afectan, sino la manera en que los interpretamos. Tal vez un error en el pasado no fue tan grave como lo recuerdas, pero la interpretación que le diste en ese momento se convirtió en una creencia que hoy condiciona tu seguridad. Identificar esas interpretaciones es clave, porque lo que realmente te limita no es lo que ocurrió, sino la narrativa que sigues repitiendo en tu mente. Un paso práctico para descubrir la raíz de tu inseguridad es la autoobservación. Pregúntate en qué situaciones sientes más dudas de ti mismo. ¿Es cuando hablas en público, cuando conoces personas nuevas, cuando tomas decisiones importantes o cuando te comparas con otros? Esas áreas de mayor debilidad son como pistas que te guían hacia la raíz. Allí donde más inseguridad aparece, suele haber una herida más profunda que no ha sido atendida. Otra herramienta útil es recordar los momentos de tu vida en los que alguien te hizo sentir menos. Tal vez un profesor que te ridiculizó frente a los demás, un familiar que siempre te comparaba o un grupo de personas que se burlaban de ti. Aunque esos episodios ya no estén presentes en tu día a día, la memoria emocional los guarda y tu mente actúa como si siguieran ocurriendo. Al reconocer de dónde vienen esas voces, puedes empezar a separarlas de tu identidad actual. Descubrir la raíz de tu inseguridad también implica aceptar que no todo lo que piensas sobre ti es verdadero. Muchas de esas ideas fueron sembradas por otros y no necesariamente reflejan quién eres. Los estoicos insistían en que la mente debe ser entrenada para distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No pudiste controlar lo que alguien te dijo hace años, pero sí puedes decidir si sigues permitiendo que esas palabras definan tu presente. Un ejercicio poderoso es escribir en un cuaderno todas las frases negativas que suelen aparecer en tu mente. Luego, junto a cada una, anota de dónde viene esta idea. Puede que descubras que la mayoría provienen de voces externas que repetiste tanto que terminaron sonando como tuyas. Al verlas por escrito, ya no son pensamientos invisibles, sino palabras concretas que puedes cuestionar. Ese simple acto de exponerlas te da claridad. También es importante reconocer que la inseguridad muchas veces se alimenta de expectativas irreales.
Cuando buscamos ser perfectos, no equivocarnos nunca o complacer a todo el mundo, inevitablemente terminamos sintiéndonos insuficientes. La raíz entonces no es tanto un error del pasado, sino una exigencia imposible de cumplir. El estoicismo nos recuerda que el ser humano es falible, que los errores forman parte del camino y que nuestro valor no depende de alcanzar la perfección, sino de mantenernos firmes frente a las dificultades. Al descubrir la raíz de tu inseguridad, no lo hagas desde la crítica, sino desde la comprensión. No se trata de juzgarte por sentir dudas, sino de observar con honestidad de dónde provienen. Ese acto de sinceridad ya es en sí mismo un paso hacia la fortaleza, porque quien se atreve a mirar su interior deja de estar a merced de lo que no entiende. La inseguridad pierde poder cuando la iluminas. Una vez que reconoces su origen, ya no es un monstruo invisible, sino una experiencia concreta que puedes trabajar y superar. Y aquí está lo más importante: descubrir la raíz no significa quedarte atrapado en el pasado, sino usar esa información para construir un presente más sólido. Cada vez que la inseguridad aparezca, podrás decirte: ya sé de dónde vienes, ya no me controlas. En conclusión, descubrir la raíz de tu inseguridad es un acto de valentía. Es enfrentarte a tus propios recuerdos, creencias y miedos con la intención de transformarlos. Y cuando logras hacerlo, das el primer paso real hacia una mente más libre, porque ya no luchas contra una sombra, sino que comprendes lo que hay detrás de ella. Esa claridad es la base sobre la que podrás construir verdadera confianza. Lección 2. Interrumpe el diálogo interno negativo. La inseguridad no siempre viene de lo que sucede afuera, muchas veces nace de la conversación que tenemos dentro de nuestra mente. Es esa voz que nos repite una y otra vez que no somos lo suficientemente buenos, que seguramente fallaremos, que alguien más lo hace mejor o que no estamos preparados. Este diálogo interno negativo funciona como un eco constante que termina debilitando nuestra confianza. Y lo más curioso es que solemos creerle sin cuestionarlo. El estoicismo nos enseña que lo que nos afecta no son directamente los hechos, sino lo que pensamos acerca de ellos. En otras palabras, no es tanto lo que ocurre, sino el significado que le damos. Cuando esa interpretación está cargada de autocrítica, miedo y desconfianza, lo que conseguimos es vivir atrapados en un círculo de inseguridad. Por eso, interrumpir el diálogo interno negativo no es un lujo, es una necesidad si realmente queremos avanzar hacia una vida más firme y serena. El primer paso es darnos cuenta de que esa voz existe. Muchas personas la escuchan tanto que se ha vuelto parte del paisaje mental, como si fuera normal convivir con un crítico interno las 24 horas del día. Pero la verdad es que no es normal ni saludable. Cada vez que te sorprendas pensando frases como "seguro voy a fallar", "no sirvo para esto" o "los demás son mejores que yo", detente. Reconoce que eso es tu diálogo interno negativo intentando dominarte. El segundo paso es cuestionar esa voz. Pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Tengo pruebas reales de que lo que me dice es cierto? ¿Acaso no he superado ante situaciones parecidas? Muchas veces descubrirás que esas ideas no se sostienen en hechos concretos, sino en recuerdos aislados, en inseguridades del pasado o en simples miedos que no tienen fundamento en el presente. El tercer paso es reemplazar esas frases destructivas por afirmaciones más útiles. No se trata de engañarte con un optimismo vacío, sino de hablarte con realismo y al mismo tiempo con firmeza. Por ejemplo, en lugar de repetir "voy a fallar", puedes decir "me estoy preparando y daré lo mejor de mí". En lugar de pensar "no soy suficiente", puedes recordarte "tengo cualidades que he demostrado antes y puedo volver a hacerlo". Esta reprogramación del lenguaje interno no sucede de un día para otro, requiere práctica, pero con el tiempo se convierte en un hábito poderoso. Además, interrumpir el diálogo interno negativo también implica vigilar lo que consumes. La mente es como una esponja. Si la alimentas con críticas, comparaciones constantes y mensajes pesimistas, es natural que luego repita esos mismos patrones dentro de ti. Por eso es clave rodearte de contenidos,
personas y ambientes que fortalezcan tu confianza en lugar de debilitarla. La filosofía estoica proponía justamente eso, cuidar con atención lo que dejamos entrar en nuestra mente, porque todo lo que entra termina influyendo en cómo pensamos y actuamos. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es el siguiente. Cada vez que notes un pensamiento negativo en tu mente, imagina que lo escribes en una hoja. Luego, debajo, escribe una respuesta más sabia, como si fueras tu propio maestro interior. Este simple acto de poner distancia entre el pensamiento y tú mismo ya te ayuda a no identificarte tanto con esa voz crítica. Con el tiempo, tu mente se acostumbra a frenar el impulso de atacarte y aprende a responder con mayor calma y claridad. Los estoicos decían que no somos esclavos de nuestras emociones ni de nuestros pensamientos, sino que tenemos la capacidad de observarlos y decidir qué hacer con ellos. Esa es la clave, entender que la voz que te critica no es toda tu identidad, es solo una parte de ti que aprendió a hablar de esa manera, pero que puede ser corregida. No tienes por qué seguir creyéndole. Recuerda, interrumpir el diálogo interno negativo no significa eliminar toda duda o inseguridad de tu mente, eso sería imposible. Significa tomar el control del volumen de esa voz, de manera que deje de dirigir tu vida. Cuando logras hacerlo, la inseguridad pierde fuerza, porque ya no estás peleando contra un enemigo invisible en tu mente, sino que te reconoces dueño de tu manera de pensar. Al final, la verdadera confianza no viene de que el mundo deje de ser difícil, sino de que tu voz interior se convierta en tu aliada en lugar de tu enemiga. Esa es la esencia de esta lección. Aprende a escucharte de una forma nueva, interrumpe la crítica constante y conviértela en palabras que te impulsen hacia adelante. Lección 3. Sustituye creencias limitantes por convicciones firmes. La mente humana funciona como un terreno fértil. Todo pensamiento que repites con frecuencia se convierte en una semilla que, tarde o temprano, dará frutos. El problema es que muchas de esas semillas son creencias limitantes, ideas aprendidas en el pasado que nos hacen vernos pequeños, incapaces o indignos de lograr lo que deseamos. Mientras esas creencias sigan arraigadas en lo profundo de la mente, la inseguridad siempre encontrará un espacio para crecer. El estoicismo nos enseña que no podemos vivir a merced de ideas falsas, porque ellas distorsionan la realidad y nos roban la tranquilidad. Marco Aurelio lo expresó de forma clara: la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si los pensamientos que dominan tu mente son no puedo, no sirvo o no es para mí, inevitablemente vivirás con inseguridad. Por eso, el desafío es reemplazar esas creencias limitantes por convicciones firmes, es decir, por verdades que sostengan tu vida desde la fuerza y no desde el miedo. Una convicción firme es aquella que te impulsa a avanzar, que resiste las críticas externas y que se convierte en un fundamento sólido cuando las dudas aparecen. El primer paso para lograrlo es identificar cuáles son tus creencias limitantes. Pregúntate: ¿qué frases negativas repito sobre mí mismo de manera habitual? ¿Qué historias me cuento que me frenan antes de intentar algo? Algunas de las más comunes son: soy malo para hablar en público, nunca seré disciplinado, no merezco éxito, si fallo, todos se burlarán de mí. Estas frases parecen simples pensamientos, pero en realidad son cadenas invisibles que determinan cómo actúas. Una vez identificadas, el segundo paso es cuestionarlas con hechos. Muchas veces esas creencias no tienen una base real, sino que se formaron a partir de una sola experiencia dolorosa. Tal vez fallaste una vez y tu mente decidió grabar siempre fallaré. O tal vez alguien te etiquetó en la infancia y repetiste esa etiqueta hasta convertirla en verdad. Pregúntate: ¿realmente es cierto que siempre fracaso? ¿Existen momentos en los que sí lo logré? ¿Qué pruebas tengo de que esta creencia es absoluta? Al ponerlas a prueba, descubrirás que la mayoría se desmorona con facilidad. El tercer paso es reemplazarlas. Y aquí es importante no caer en el exceso de optimismo vacío. Decirte soy perfecto o todo me sale bien no funciona porque tu mente lo rechaza de inmediato. Lo que sí funciona es elegir convicciones realistas pero poderosas,
¿Cómo puedo mejorar con práctica? Mi valor no depende de la opinión de los demás. Cada error es una oportunidad de aprender. Estas convicciones no niegan las dificultades, pero te recuerdan que tienes la capacidad de enfrentarlas. Un ejemplo, si tu creencia limitante es no sirvo para hablar en público, tu nueva convicción podría ser puedo desarrollar la habilidad de comunicarme si practico con constancia. La primera frase te encierra, la segunda te abre un camino. La diferencia es enorme. El estoicismo también nos enseña que la repetición es clave. No basta con cambiar una frase en un día, hay que afirmarla con acciones. Cada vez que actúas en coherencia con tu nueva convicción, la vas fortaleciendo como quien refuerza un músculo en el gimnasio. Si tu convicción es puedo mejorar con práctica, entonces cada intento, por pequeño que sea, es un entrenamiento que le demuestra a tu mente que esa frase es verdadera. Otro aspecto fundamental es rodearte de ejemplos que confirmen tus convicciones. Busca personas, libros, historias y situaciones que refuercen la idea de que el cambio es posible. Los estoicos recomendaban tener modelos de vida, figuras que nos recordaran con su ejemplo lo que también somos capaces de lograr. Cuando tu entorno alimenta tu nueva convicción, se vuelve más fácil mantenerla firme frente a los momentos de duda. Un ejercicio práctico consiste en escribir 3 creencias limitantes que identifiques en ti y a su lado, redactar la convicción que deseas sembrar en su lugar. Luego, cada mañana, léelas en voz alta y repítelas con intención. No se trata de magia, se trata de entrenar tu mente con constancia hasta que esas convicciones se conviertan en tu manera natural de pensar. Recuerda, no puedes evitar que en tu vida aparezcan dudas o críticas externas, pero sí puedes decidir desde qué convicciones vivirás. Las creencias limitantes te atan al miedo y la inseguridad. Las convicciones firmes te sostienen en medio de las tormentas y te permiten actuar con claridad, incluso cuando los demás dudan de ti. En conclusión, sustituir creencias limitantes por convicciones firmes es un proceso de autoconocimiento y disciplina. Es aceptar que muchas de las frases que llevas años repitiéndote no son verdades absolutas, y que tienes el poder de escribir una nueva historia en tu mente. Cada convicción que refuerces es un ladrillo que construye una base sólida de seguridad interior. Y cuando esa base está firme, la inseguridad ya no tiene dónde apoyarse. Lección 4. Libérate de la comparación. Una de las mayores fuentes de inseguridad en la vida moderna es la comparación. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información sobre la vida de los demás. A través de las redes sociales, podemos ver en segundos los logros, viajes, proyectos y momentos felices de cientos de personas. Y aunque sabemos que esas imágenes no muestran toda la realidad, nuestra mente cae en la trampa de medir nuestro valor en función de lo que vemos en otros. El resultado es casi siempre el mismo: inseguridad, frustración y una sensación constante de no ser suficiente. El estoicismo nos recuerda una verdad fundamental: cada ser humano tiene su propio camino. Marco Aurelio decía que no debemos perder el tiempo deseando lo que otros tienen, porque lo que realmente importa es vivir en coherencia con nuestra propia naturaleza. Compararse es olvidar esa verdad. Es como correr en una pista mirando al lado en lugar de concentrarse en tus propios pasos. Tarde o temprano, perderás el ritmo y la energía. La comparación constante es peligrosa porque nunca se detiene. Siempre habrá alguien con más dinero, más éxito, más habilidades o más reconocimiento que tú. Si tu valor depende de superar a los demás, vivirás en una carrera interminable que desgasta tu espíritu. Por eso, liberarse de la comparación no es un acto de indiferencia hacia el mundo, sino un acto de respeto hacia ti mismo. El primer paso es reconocer cuando estás comparándote. Muchas veces lo hacemos de manera automática. Ves a alguien lograr algo y tu mente reacciona con frases como yo nunca podría. Está más avanzado que yo, ¿por qué no tengo lo mismo? Observar esos pensamientos es esencial para detener el ciclo. Pregúntate, ¿qué gano al pensar de esta manera? ¿Me inspira o solo me limita?
Si la respuesta es que te limita, es momento de soltarlo. El segundo paso es recordar que lo que ves de los demás no es la historia completa. Todos muestran lo mejor y ocultan lo peor. Cada persona que admiras también tiene dudas, fracasos y miedos que no comparte. Creer que los demás viven una vida perfecta es una ilusión que alimenta la inseguridad. El estoicismo nos invita a mirar más allá de las apariencias y centrarnos en lo que realmente importa, nuestra propia virtud y progreso. El tercer paso es enfocarte en tu propio proceso. En lugar de medir tu vida con la regla de otro, mide tu avance con respecto a ti mismo. Pregúntate, ¿soy mejor hoy que ayer? ¿He aprendido algo nuevo? ¿He enfrentado un miedo que antes me paralizaba? Estas son las comparaciones que fortalecen, porque te centran en lo que sí puedes controlar, tu propio crecimiento. Un ejercicio práctico es escribir cada semana 3 logros personales, por pequeños que sean. Puede ser haber cumplido una rutina, haber enfrentado una conversación difícil o haber mantenido la calma en una situación tensa. Estos registros te recuerdan que tu progreso no depende de superar a alguien más, sino de reconocer tu propio esfuerzo. Otro aspecto clave para liberarte de la comparación es redefinir lo que significa éxito para ti. Muchas veces sentimos inseguridad porque adoptamos la definición de éxito que otros imponen: ganar cierta cantidad de dinero, tener cierto tipo de trabajo, alcanzar cierta apariencia física. Pero el éxito, desde una mirada estoica, es vivir de acuerdo con tus valores, actuar con virtud y mantener la paz interior. Cuando tu medida de éxito es interna, la comparación pierde fuerza. Por supuesto, esto no significa que no puedas admirar o inspirarte en otros. Admirar no es lo mismo que compararse. La admiración dice, esa persona ha logrado algo valioso, puedo aprender de ella. La comparación, en cambio, dice, esa persona lo logró, entonces yo no valgo. La primera te impulsa, la segunda te hunde. La clave está en elegir conscientemente la admiración y no la competencia inútil. Los estoicos insistían en que la verdadera libertad se alcanza cuando dejamos de depender de lo externo para definir nuestro valor. Y pocas cosas son tan externas como la vida de los demás. Liberarte de la comparación es volver a centrarte en lo único que siempre está en tus manos: tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. En conclusión, la comparación es una trampa que roba energía y alimenta la inseguridad. No puedes controlar lo que otros hacen, logran o muestran, pero sí puedes decidir dejar de medir tu vida con sus parámetros. Al liberarte de esa carga, recuperas la calma de enfocarte en tu propio camino, avanzando a tu ritmo, con tus propios valores y con la serenidad de saber que tu vida no necesita ser igual a la de nadie más para tener sentido. Esa es la verdadera victoria, vivir en paz contigo mismo sin depender del espejo ajeno. Lección 5. Desarrolla habilidades reales que te respalden. La inseguridad muchas veces nace de un terreno vacío, sentir que no tenemos las herramientas necesarias para enfrentar la vida. Podemos decirnos frases positivas y motivarnos con palabras, pero si no hay hechos que respalden esa confianza, la mente lo nota y vuelve la inseguridad. La seguridad verdadera no se construye sobre ilusiones, sino sobre la experiencia, la práctica y la competencia real. El estoicismo enseña que la confianza surge de la preparación y del esfuerzo constante. Epicteto decía que no debemos desear que las cosas sean más fáciles, sino entrenarnos para ser más fuertes. Y en esa idea está la clave. Cuando desarrollas habilidades reales, tu seguridad no depende de la suerte ni de la opinión de otros, sino de la certeza de que sabes cómo responder. Imagina a alguien que debe hablar en público. Puede repetirse frente al espejo: soy un gran orador, pero si nunca ha practicado, cuando llegue el momento real su inseguridad lo traicionará. En cambio, alguien que se ha preparado, que ha leído, practicado y corregido sus errores, sentirá nervios, pero también tendrá una base sólida que le recordará: sé cómo hacerlo porque ya lo he hecho antes. Esa diferencia lo cambia todo.
El primer paso para desarrollar habilidades que te respalden es identificar en qué áreas necesitas más seguridad. Puede ser en tu trabajo, en tu manera de comunicarte, en tu capacidad de tomar decisiones o en tu disciplina personal. Haz una lista clara y sincera. ¿Qué habilidades, si las fortaleciera, me darían más confianza en mí mismo? Esa pregunta abre el camino hacia un crecimiento práctico. El segundo paso es comprometerte con la práctica constante. Ninguna habilidad se forma de la noche a la mañana. La repetición es la que crea confianza. El músico confía porque ha practicado cientos de horas. El deportista confía porque ha entrenado cada día. El filósofo estoico confiaba en su mente porque la había ejercitado en la reflexión y en el autocontrol. La práctica es la madre de la seguridad. El tercer paso es aceptar que al principio cometerás errores. Y eso está bien. La inseguridad suele crecer porque creemos que equivocarse es señal de incapacidad, cuando en realidad es la señal de que estás aprendiendo. Cada error es un maestro que te acerca a la competencia. Si entiendes esto, los errores ya no alimentan tu inseguridad, sino tu preparación. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es el de la mejora continua. Escoge una habilidad clave y dedícale al menos 20 minutos diarios a entrenarla. Si es hablar en público, practica frente a la cámara. Si es la disciplina, organiza tu día y cúmplelo. Si es la escritura, escribe un párrafo cada mañana. Con el tiempo, esas pequeñas prácticas se acumulan y transforman tu seguridad interior. También es importante rodearte de personas que ya dominan lo que quieres aprender. La convivencia con quienes tienen más experiencia te muestra lo que es posible y acelera tu propio progreso. Los estoicos tenían maestros, amigos y guías con los que compartían sus reflexiones. Ese acompañamiento no eliminaba el esfuerzo personal, pero sí lo fortalecía. Otro aspecto fundamental es valorar los logros que vas alcanzando en el camino. Cada nueva habilidad desarrollada, por pequeña que parezca, es una base que se suma a tu seguridad. Cuando reconoces tu progreso, tu mente registra que ya no eres el mismo que antes y la inseguridad pierde terreno. Recuerda que la confianza vacía, basada solo en palabras, es frágil. Pero la confianza basada en habilidades reales es duradera, porque no depende de convencerte a ti mismo, sino de hechos comprobados. Tú sabes lo que has entrenado, lo que has practicado, lo que has aprendido. Esa certeza nadie puede quitártela. En conclusión, desarrollar habilidades reales es el camino más sólido para vencer la inseguridad. No se trata de aparentar, ni de engañarte, ni de repetir frases que no crees. Se trata de construir, paso a paso, un conjunto de competencias que te respalden cuando más las necesites. La seguridad no es un regalo que llega de afuera, es una consecuencia de tu esfuerzo. Y cuando tu vida se apoya en habilidades reales, la inseguridad ya no tiene el mismo poder, porque sabes que tienes con qué enfrentar la vida. Lección 6. Acepta la imperfección como parte de ser humano. Una de las fuentes más comunes de inseguridad es la obsesión por querer ser perfectos. Muchos viven con la idea de que solo serán valiosos si no cometen errores, si todo lo que hacen está impecable y si nunca muestran debilidad. Pero esa expectativa es irreal y profundamente dañina. Nadie es perfecto, y pretender serlo solo genera frustración, ansiedad y un miedo constante a ser descubiertos en nuestras fallas. El estoicismo nos recuerda que la naturaleza humana está hecha de luces y sombras, y que aceptarlas es la clave para liberarnos del peso de la inseguridad. Aceptar la imperfección no significa conformarse ni dejar de crecer. Significa entender que equivocarse, fallar o no saberlo todo forma parte de la vida. Cuando aceptas que no tienes que cargar con la máscara de la perfección, sientes un alivio inmediato. Dejas de luchar contra algo imposible y comienzas a enfocarte en lo que sí puedes mejorar. Marco Aurelio lo decía con claridad: la vida no pide que seas perfecto, solo que vivas de acuerdo con tu naturaleza, es decir, que hagas lo mejor que puedas en cada momento.
El problema surge cuando nos juzgamos con demasiada dureza por cada error. Ese juicio exagerado alimenta la inseguridad, porque la mente comienza a repetir: si fallé una vez, volveré a fallar, o si no soy perfecto, no valgo nada. En cambio, cuando cambiamos la perspectiva y miramos la imperfección como un maestro, cada error deja de ser una amenaza y se convierte en una lección. El error ya no mide tu valor, solo te muestra un camino de aprendizaje. Piensa en los grandes logros de la historia: científicos, artistas, líderes o inventores. Ninguno alcanzó la grandeza sin equivocarse una y otra vez. Thomas Edison, por ejemplo, falló miles de veces antes de dar con la bombilla eléctrica, y cuando le preguntaban si no se sentía frustrado, él respondía que no había fracasado, sino que había descubierto miles de formas que no funcionaban. Esa mentalidad es profundamente estoica: transformar el error en oportunidad. Aceptar la imperfección también implica abrazar tu humanidad frente a los demás. Muchas personas se sienten inseguras porque creen que, si los demás ven sus fallas, perderán respeto o cariño. Pero lo cierto es lo contrario: la perfección no genera conexión, lo que une a las personas es la autenticidad. Cuando alguien se muestra tal cual es, con sus aciertos y sus errores, transmite confianza. Y la confianza es mucho más poderosa que una falsa imagen de perfección. Ahora bien, ¿cómo practicar esta aceptación en tu vida diaria? Una forma sencilla es cambiar tu diálogo interno. En lugar de decirte soy un desastre porque cometí un error, puedes decir me equivoqué, pero estoy aprendiendo. Otra práctica útil es hacer una lista de tus errores pasados y anotar lo que cada uno te enseñó. Te darás cuenta de que, sin esas caídas, no serías la persona que eres hoy. El estoicismo también enseña a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. La perfección no depende de ti, porque es imposible alcanzarla. Lo que sí depende de ti es el esfuerzo, la constancia y la actitud con la que enfrentas cada situación. Si entregas tu máximo en lo que haces, ya estás cumpliendo tu deber, y no necesitas ser perfecto para sentirte valioso. Aceptar la imperfección no significa resignarse al caos, sino aprender a vivir con un equilibrio sano. Es esforzarte por dar lo mejor, sabiendo que siempre habrá margen de error, y entender que eso no reduce tu valor como persona. La seguridad interior nace de esa aceptación. Ya no temes ser juzgado, porque tú mismo reconoces tus fallas y las abrazas como parte de tu crecimiento. La próxima vez que sientas inseguridad por no ser perfecto, recuerda que la perfección es un mito. Lo que realmente importa es tu capacidad de levantarte después de cada tropiezo, aprender de cada experiencia y avanzar un paso más. En esa actitud humilde y perseverante se encuentra la verdadera fortaleza. Lección 7. Enfócate en lo que depende de ti. Una de las fuentes más grandes de inseguridad y sufrimiento es gastar energía en cosas que no podemos controlar. Pensamos demasiado en lo que otros opinan, en cómo reaccionarán, en si la vida nos pondrá obstáculos o en si el futuro saldrá como esperamos. Esa costumbre nos quita paz porque nos hace sentir que siempre estamos a merced de fuerzas externas. El estoicismo ofrece una herramienta poderosa para romper ese círculo. Enfócate únicamente en lo que depende de ti. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes de esta corriente, lo resumía de manera clara: hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Tu esfuerzo, tus decisiones, tu actitud y tu manera de interpretar los hechos pertenecen al primer grupo. La opinión de los demás, el clima, el pasado o los resultados finales de tus acciones están en el segundo grupo. La sabiduría consiste en no gastar energía en lo que está fuera de tu alcance. Cuando logras hacer esta distinción, la inseguridad se reduce de inmediato. Piensa en algo tan cotidiano como hablar en público. Si te concentras en cómo van a reaccionar los demás, tu mente se llena de miedos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no les gusta? ¿Y si me critican? Pero si decides enfocarte en lo que depende de ti, prepararte bien, hablar con claridad, dar lo mejor de ti, la carga desaparece.
Ya no importa tanto si algunos aplauden y otros no, porque lo esencial está cumplido, hiciste lo que estaba en tus manos. Esta manera de pensar es liberadora. Nos recuerda que el valor de una acción no está en su resultado, sino en la intención y en el esfuerzo consciente con el que la realizamos. Marco Aurelio lo aplicaba incluso en su rol como emperador. No podía controlar las opiniones del pueblo ni las conspiraciones en su contra, pero sí podía decidir gobernar con justicia, disciplina y serenidad. Esa actitud lo convirtió en un ejemplo de liderazgo firme y tranquilo en medio de la adversidad. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en tu vida diaria? Una práctica útil es la siguiente. Cada vez que enfrentes una situación que despierte inseguridad, pregúntate ¿esto depende de mí o no? Si depende de ti, pon toda tu atención en actuar de la mejor forma posible. Si no depende de ti, suéltalo y no lo cargues en tu mente. Esta simple pregunta actúa como un filtro que separa lo esencial de lo inútil. Imagina que buscas un nuevo empleo. Puedes controlar la preparación de tu currículum, tu manera de expresarte en la entrevista, tu puntualidad y tu actitud positiva. Pero no puedes controlar si la empresa elegirá a otra persona. Entonces, ¿qué sentido tiene desgastarte en ese aspecto? Si te enfocas en lo que sí puedes hacer, te sentirás seguro y tranquilo. Si te obsesionas con lo que no controlas, vivirás atrapado en la inseguridad y la frustración. Otro ejemplo, en las relaciones personales. Muchas veces sentimos inseguridad porque queremos controlar cómo nos perciben los demás o cómo nos tratan. Pero esa expectativa es imposible. Solo puedes controlar la honestidad con la que hablas, el respeto con el que actúas y la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Lo demás escapa de tus manos. Y cuando lo aceptas, dejas de cargar con la ansiedad de complacer a todos. Enfocarte en lo que depende de ti también te ayuda a fortalecer tu disciplina. Sabes que no controlas los resultados inmediatos, pero sí la constancia. No controlas la opinión externa, pero sí la fidelidad a tus principios. Esa forma de vivir te da una seguridad interior que no se tambalea con las críticas ni con los aplausos. El estoicismo enseña que la verdadera libertad surge de esta práctica. Ya no vives como una marioneta de las circunstancias, sino como un ser humano consciente que elige cómo reaccionar. Eso es lo que elimina la inseguridad, darte cuenta de que tu valor no se mide por lo que otros decidan o por lo que ocurra afuera, sino por la firmeza con la que gobiernas tu mente. Así que cada día recuerda, pon tu energía en lo que depende de ti y suelta lo que no está en tus manos. Esa es la llave para caminar con confianza, sin importar lo que pase a tu alrededor. Lección 8. Practica la autodisciplina diaria. La inseguridad no solo nace de pensamientos o emociones, también surge de la falta de preparación y constancia. Cuando no cumplimos con lo que nos proponemos, cuando dejamos todo a medias o cuando postergamos lo importante, aparece la duda, ¿seré capaz? ¿Tengo lo necesario? En cambio, cuando cultivamos la disciplina, la seguridad crece de manera natural. No porque desaparezcan los retos, sino porque sabemos que contamos con la fuerza interior para enfrentarlos. La autodisciplina diaria es el arte de entrenar la mente y el cuerpo para actuar en coherencia con lo que es correcto, más allá de lo que dicte la comodidad del momento. Los estoicos lo practicaban como una herramienta fundamental para vivir con firmeza. Para ellos, no había libertad sin disciplina, porque una persona gobernada por sus impulsos, la pereza o los miedos no es realmente libre. Marco Aurelio, por ejemplo, llevaba un diario donde se recordaba a sí mismo lo que debía hacer cada día. Epicteto enseñaba que la verdadera grandeza no estaba en controlar a los demás, sino en gobernarse a sí mismo. Y Séneca advertía que perder el tiempo en placeres superficiales debilitaba el carácter y nos alejaba de lo esencial. Todos coincidían en que la disciplina es la base de una vida fuerte y segura. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la vida moderna? No se trata de imponer reglas rígidas, sino de construir pequeños hábitos diarios que fortalezcan tu carácter. Levantarte a la hora que decides,
cumplir con tus compromisos, organizar tus tareas, cuidar tu cuerpo con ejercicio y alimentación, mantener tu espacio ordenado y dedicar tiempo a reflexionar. Todo esto, aunque parezca sencillo, va formando una mente estable y confiada. Cada vez que cumples una meta, por pequeña que sea, mandas un mensaje poderoso a tu interior. Soy alguien que hace lo que dice. Ese mensaje refuerza tu autoconfianza y elimina poco a poco la inseguridad. Por el contrario, cuando repites el patrón de postergar, romper promesas o evadir responsabilidades, tu mente empieza a desconfiar de ti mismo. Y la inseguridad se convierte en un acompañante constante. La autodisciplina también te ayuda a manejar tus emociones. Muchas veces la inseguridad viene de reaccionar impulsivamente, decir lo que no querías, abandonar un proyecto por miedo, rendirte demasiado rápido. La disciplina consiste en pausar, respirar y elegir la respuesta que se alinea con tus valores. Esa capacidad de decidir en lugar de reaccionar te da un enorme sentido de control sobre tu vida. Practicarla diariamente no requiere grandes sacrificios, sino constancia. Por ejemplo, puedes empezar con compromisos simples: leer 10 minutos al día, escribir tus pensamientos antes de dormir, ejercitarte al menos 15 minutos, limitar el tiempo en redes sociales, o dedicar la primera hora de la mañana a tus objetivos en lugar de distraerte. Lo importante es que esas prácticas sean firmes y repetidas. Con el tiempo, se convierten en parte de tu identidad. El estoicismo enseña que no debes esperar a que llegue una gran crisis para entrenar tu mente. La disciplina se construye en lo cotidiano, en las pequeñas batallas de cada día. Si te acostumbras a dominarte en lo simple, estarás preparado para mantener la calma en lo complejo. Como un soldado que entrena antes de la guerra, tu mente se fortalece en cada acto de autocontrol. Por supuesto, habrá momentos en los que falles. La autodisciplina no es perfección, es constancia. Si un día caes en la tentación de posponer o pierdes el control, no te castigues con dureza. Reconócelo, aprende y vuelve al camino. Esa capacidad de levantarte una y otra vez es en sí misma parte del entrenamiento. Con el tiempo, notarás algo valioso: la disciplina no solo elimina la inseguridad, también te da libertad. Ya no dependes del azar, de la motivación pasajera o del juicio de otros. Te vuelves dueño de tus actos y confías en tu capacidad para construir la vida que deseas. Así que recuerda, la seguridad no se encuentra esperando a que las dudas desaparezcan, sino practicando cada día la autodisciplina. Porque una mente entrenada en el autocontrol y la constancia es una mente que no teme. Lección 9. Reconoce tus logros sin minimizarlos. Una de las trampas más comunes de la inseguridad es la incapacidad de reconocer lo que ya hemos conseguido. Muchas personas, incluso después de alcanzar metas importantes, se apresuran a restarles valor con frases como «no fue para tanto», «cualquiera lo habría hecho» o «solo tuve suerte». Este hábito debilita la autoestima y mantiene viva la sensación de no ser suficiente. El estoicismo enseña a vivir con humildad, pero la humildad no significa negar los logros. Al contrario, implica reconocer la realidad tal como es: tus aciertos, tus fallas, tus avances y tus tropiezos. Minimizar tus logros no es modestia, es injusticia contigo mismo. Cuando ignoras lo que has construido, alimentas una visión distorsionada que refuerza la inseguridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, solía recordarse lo que había superado cada día, no para presumir, sino para mantener clara la conciencia de su capacidad. Ese ejercicio es valioso porque te ayuda a reconocer que ya cuentas con fortalezas probadas en la experiencia. Si antes superaste dificultades, ¿por qué pensar que no podrás hacerlo otra vez? El problema de minimizar los logros es que crea un vacío interno. La mente solo se enfoca en lo que falta y nunca en lo que ya está. Es como subir una montaña y, en lugar de detenerte a mirar el camino recorrido, quedarte mirando únicamente la cima que aún no alcanzas. Eso genera frustración, cansancio y un sentimiento constante de insuficiencia.
Reconocer tus logros no significa volverte arrogante ni vivir del pasado. Significa dar el lugar justo a tus esfuerzos y resultados. Es decirte, esto lo hice yo, con mis capacidades y mi disciplina, y tiene valor. Ese reconocimiento fortalece tu confianza y te motiva a seguir avanzando. Piensa en algo simple: aprender una habilidad, mejorar un hábito, resolver un problema difícil. Tal vez no sea un gran acontecimiento para el mundo, pero en tu vida sí representa crecimiento. No necesitas esperar a ganar premios o recibir aplausos para reconocer tus avances. Lo importante es darte crédito por cada paso. La seguridad interior se construye acumulando pequeñas victorias reconocidas, no esperando una validación externa que quizá nunca llegue. El estoicismo también nos recuerda que los logros no dependen solo del resultado final, sino del esfuerzo realizado. Muchas veces damos por sentado lo que costó mantener la constancia, levantarnos después de un fracaso o persistir cuando las cosas no salían bien. Reconocer tus logros implica valorar también el proceso, no solo la meta. ¿Cómo practicar esto en tu vida diaria? Un ejercicio útil es llevar un registro de tus logros. Puede ser un cuaderno, una lista en tu celular o unas notas breves al final del día. Escribe qué cosas conseguiste, por pequeñas que parezcan: cumplir un hábito, terminar una tarea, enfrentar un miedo, ayudar a alguien. Con el tiempo, tendrás un recordatorio tangible de tu capacidad. En los días de inseguridad, revisar esa lista será una prueba contra la duda. Otra práctica consiste en cambiar tu lenguaje interno. En lugar de decir tuve suerte, di me preparé y lo logré. En lugar de no fue gran cosa, di es un paso importante en mi camino. El lenguaje moldea la mente, y aprender a expresarte con justicia sobre tus logros transformará la manera en que te percibes. Es normal sentir miedo de volverse arrogante al reconocer los logros. Pero recuerda, la arrogancia surge de compararse con otros, mientras que el reconocimiento auténtico se enfoca en tu propio camino. No se trata de sentirte más que los demás, sino de aceptar con serenidad lo que ya has hecho. Cuando aprendes a reconocer sin minimizar, la inseguridad se debilita. Porque ya no te sientes vacío ni falto de mérito. Sabes que tienes pruebas concretas de tu valor. Esa certeza te da la fortaleza para enfrentar nuevos desafíos con confianza. Así que la próxima vez que logres algo, no lo ocultes ni lo reduzcas. Reconócelo con gratitud, celébralo en silencio si quieres, pero no lo ignores. Porque cada logro, grande o pequeño, es un ladrillo más en la construcción de tu seguridad interior. Lección 10. Transforma el miedo en acción. El miedo es una de las emociones más poderosas que alimenta la inseguridad. Puede detenernos justo antes de dar un paso importante, hacernos dudar de nuestras capacidades o convencernos de que es mejor no intentar nada para no fallar. Sin embargo, el miedo no es un enemigo en sí mismo. Es una señal natural del cuerpo y de la mente que nos advierte de un posible peligro. El problema surge cuando dejamos que esa señal se convierta en una cadena que nos inmoviliza. El estoicismo nos enseña a observar nuestras emociones con claridad y a no dejarnos dominar por ellas. Marco Aurelio escribió que el miedo, al igual que la ira o la tristeza, no es algo externo, sino una reacción que nace de nuestra interpretación de los hechos. Lo que realmente nos limita no es la situación, sino la forma en que decidimos enfrentarla. Y la mejor manera de vencer el miedo es transformarlo en acción. Cuando te mueves a pesar del miedo, la inseguridad pierde fuerza. El miedo crece cuando lo alimentamos con pensamientos repetitivos: no puedo, voy a fracasar, me van a juzgar. Pero en el momento en que decides actuar, esa corriente mental se interrumpe. Puede que aún sientas nervios, pero ya no estás paralizado, estás avanzando. Piensa en situaciones comunes: hablar en público, iniciar un proyecto, expresar tus sentimientos, cambiar de trabajo. En todas ellas el miedo aparece disfrazado de dudas, excusas y postergaciones. Pero si das un primer paso,
por pequeño que sea, el miedo comienza a transformarse en energía que impulsa. La acción se convierte en la medicina que debilita la inseguridad. Los estoicos proponían un enfoque práctico: imaginar el peor escenario posible y darse cuenta de que casi nunca es tan terrible como lo pinta la mente. Epicteto aconsejaba entrenar la mente en la adversidad para recordar que incluso si fallamos, seguiremos teniendo la capacidad de levantarnos. Esa visión reduce el miedo porque lo enfrenta con realismo, no con fantasía. Una forma de aplicar esto es preguntarte: ¿qué pasaría realmente si fracaso? Tal vez pierdas algo de tiempo, recibas una crítica o sientas incomodidad. ¿Y qué pasaría si nunca lo intentas? Entonces vivirás con la carga de la duda, con la sensación de que no eres capaz, y esa es una herida mucho más dolorosa. Transformar el miedo en acción no significa ser imprudente ni negar los riesgos. Significa reconocer la emoción y usarla como señal para prepararte mejor. El miedo puede mostrarte dónde necesitas crecer, en qué habilidades debes trabajar o qué aspectos de ti requieren más confianza. En lugar de huir de él, puedes usarlo como guía. Por ejemplo, si sientes miedo de hablar frente a otros, eso indica que necesitas practicar la comunicación. Si temes emprender un proyecto, quizás debas fortalecer tu organización o aprender sobre gestión. El miedo señala el área, y la acción te da la experiencia para convertir esa inseguridad en confianza. Un paso clave es dividir tus acciones en partes pequeñas. No necesitas enfrentar todo el miedo de golpe. Empieza con lo que está a tu alcance. Ensaya tu discurso frente a un amigo antes de presentarlo a un público grande. Comparte tu idea con alguien cercano antes de lanzarla al mundo. Da un paso a la vez. Cada avance refuerza tu seguridad, y con cada logro el miedo pierde terreno. El estoicismo también recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con el presente. Séneca decía que nadie es verdaderamente valiente si nunca ha sentido temor. La valentía consiste en seguir adelante a pesar de las dudas. Cuando practicas esto de manera constante, transformas tu relación con el miedo. Ya no lo ves como un obstáculo que debe desaparecer antes de actuar, sino como un compañero de camino que te avisa de los desafíos y te impulsa a prepararte. Y cada vez que conviertes el miedo en acción, la inseguridad disminuye y tu confianza crece. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, no lo interpretes como señal de que debes detenerte. Tómalo como un recordatorio de que estás a punto de crecer. Respira, da un paso y actúa. Porque la verdadera seguridad no viene de esperar a que el miedo desaparezca, sino de moverte con firmeza incluso cuando lo sientes. Lección 11. Rodéate de voces que te eleven, no que te hundan. La inseguridad no siempre nace en nuestra mente de manera aislada. Muchas veces se alimenta de las voces externas que dejamos entrar en nuestra vida. Críticas destructivas, burlas, comentarios negativos o personas que solo saben señalar fallas pueden convertirse en un eco constante que mina la confianza y refuerza la idea de que no somos suficientes. Por eso, un paso esencial para fortalecer tu seguridad interior es aprender a elegir con cuidado las voces que te rodean. Los estoicos comprendían bien la influencia del entorno. Epicteto advertía que nuestras ideas y emociones se ven afectadas por las compañías que mantenemos. Si pasamos demasiado tiempo con personas que viven en la queja, el miedo o la mediocridad, tarde o temprano imitaremos sus actitudes. En cambio, si nos rodeamos de personas que inspiran, que buscan mejorar y que transmiten confianza, esa energía también se contagia. La inseguridad florece en ambientes tóxicos. Si cada acción tuya recibe un juicio hiriente, si tus sueños son ridiculizados o si tus logros son minimizados, es difícil mantener una percepción sana de ti mismo. No significa que debas vivir aislado de toda crítica, porque la retroalimentación constructiva es necesaria. La diferencia está en distinguir entre quien te corrige con intención de ayudarte y quien te hiere solo por proyectar su propia amargura. Rodéate de voces que te eleven, personas que creen en ti, que celebran tus avances,
que te impulsan a ser mejor sin humillarte. Esos entornos no eliminan la inseguridad de un día para otro, pero sí crean un espacio seguro donde puedes crecer sin miedo constante al juicio. Piensa en cómo cambia tu ánimo después de hablar con alguien que te escucha de verdad, que reconoce tus esfuerzos y que te recuerda tu valor. Esa sensación es prueba de que tu entorno importa. Esto no significa buscar solo halagos o rodearte de personas que te den la razón en todo. Una voz que eleva también puede ser firme y exigente, pero siempre desde la intención de ayudarte a crecer. Por ejemplo, un maestro que señala tus áreas de mejora sin menospreciarte, o un amigo que te advierte cuando estás a punto de tomar una mala decisión. La diferencia está en el respeto y en el deseo genuino de verte avanzar. En la práctica, rodearte de voces que te eleven implica tomar decisiones conscientes. Tal vez necesites reducir el contacto con personas que constantemente te hunden con su negatividad. Puede que tengas que aprender a poner límites claros. No acepto que me hables así, prefiero no conversar de ese tema, o incluso distanciarte por completo de relaciones que solo restan. Aunque al inicio pueda parecer difícil, con el tiempo sentirás el alivio de no estar cargando con juicios innecesarios. Al mismo tiempo, abre espacio a nuevas voces. Busca libros, conferencias, podcasts o comunidades que transmitan sabiduría, motivación y herramientas prácticas. No siempre necesitamos a alguien físicamente cerca. A veces, una buena lectura puede ser la voz que nos eleva en un momento de duda. Marco Aurelio, al escribir sus meditaciones, se rodeaba de las enseñanzas de sus maestros, aunque ya no estuvieran vivos. Ese es un recordatorio de que siempre puedes elegir con qué voces alimentar tu mente. Un ejercicio práctico consiste en reflexionar sobre las 5 personas con las que más tiempo pasas. Pregúntate, ¿me inspiran, me hacen crecer, me recuerdan mi valor, o me arrastran hacia la duda y la inseguridad? Esa pequeña evaluación puede darte claridad sobre qué relaciones cultivar y cuáles replantear. Recuerda también que tú eres una voz para otros. Así como el entorno influye en ti, tus palabras pueden elevar o hundir a quienes te rodean. Si practicas la empatía y la inspiración en tus conversaciones, no solo construirás un círculo positivo a tu alrededor, sino que te convertirás en un generador de confianza para los demás. Esa coherencia refuerza tu propia seguridad, porque vivirás en un ambiente de respeto mutuo. Rodéate de voces que te eleven no es un lujo, es una necesidad. Una mente insegura ya tiene suficientes batallas internas como para cargar también con ataques externos. La verdadera fortaleza surge cuando tu entorno refleja y potencia la confianza que estás construyendo dentro de ti. Y aunque no siempre puedes elegir todas las voces que escuchas, sí puedes decidir cuáles dejar que entren en tu corazón. Así que cuida tu círculo, nutre tu mente con palabras que te inspiren y no permitas que las voces que hunden se conviertan en tu verdad. Tu seguridad merece un entorno que la sostenga, no que la destruya. Lección 12. Recuerda que tu valor no depende de la opinión ajena. Una de las raíces más profundas de la inseguridad es creer que nuestro valor está en manos de los demás. Nos preocupamos constantemente por lo que otros puedan pensar, decir o juzgar sobre nosotros, y en ese proceso olvidamos lo más importante, que la verdadera medida de nuestra vida no está en la mirada externa, sino en la relación que tenemos con nosotros mismos. El estoicismo enseña que la opinión de los demás es algo que no podemos controlar, y por lo tanto no debería definirnos. Epicteto decía que las cosas que no dependen de nosotros no deben robarnos la paz, y pocas cosas escapan tanto a nuestro control como el pensamiento ajeno. Pretender agradar a todos es una tarea imposible que solo desgasta, porque siempre habrá alguien con una opinión distinta, crítica o incluso destructiva. Cuando depositas tu valor en la validación externa, te conviertes en un prisionero emocional. Cada elogio se siente como una victoria, pero cada crítica se convierte en un golpe devastador. Este vaivén te impide desarrollar una seguridad auténtica, porque siempre dependerá de factores fuera de tu alcance. El verdadero cambio llega cuando entiendes que tu valor es intrínseco,
que no necesita permiso ni aprobación. Imagina a un árbol fuerte y enraizado. Puede recibir viento, lluvia o sol intenso, pero su valor como árbol no cambia por lo que los demás digan sobre él. Lo mismo ocurre contigo. Tu valor no aumenta porque alguien te admire, ni disminuye porque alguien te critique. Eres valioso simplemente por existir, por tu capacidad de pensar, aprender, actuar y crecer. Practicar este principio requiere entrenamiento mental. Cada vez que sientas la tentación de buscar la aprobación externa, haz una pausa y pregúntate, ¿depende esto de mí? ¿Esta opinión define quién soy en esencia? La mayoría de las veces la respuesta será no. Cuando alguien te critica, en realidad está proyectando sus propios filtros, creencias y limitaciones. Lo que dicen los demás habla más de ellos que de ti. Esto no significa que debas cerrarte al feedback constructivo. Escuchar a otros puede ayudarte a mejorar, pero la clave está en discernir. Toma aquello que aporte valor a tu crecimiento y suelta lo que solo busca minimizarte. Al final, la última palabra sobre quién eres y cuánto vales siempre debe venir de ti. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es escribir cada día 3 razones por las que te valoras independientemente de lo que digan los demás. Puede ser tu esfuerzo, tu resiliencia, tu capacidad de aprender o tu compromiso con lo que amas. Al reforzar estos recordatorios, tu mente empieza a construir un suelo firme que no se derrumba con la crítica. El estoicismo también nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida. ¿De verdad vale la pena gastar tu tiempo tratando de encajar en las expectativas de los demás? Al final, cada persona está demasiado ocupada lidiando con su propia existencia como para pensar tanto en la tuya. Liberarte de esa carga te permite vivir con más autenticidad y plenitud. Recuerda, la seguridad verdadera surge cuando entiendes que tu valor es inmutable, que no necesita etiquetas ni medallas para existir. Lo que digan los demás puede sonar fuerte, pero solo tendrá poder sobre ti si decides entregárselo. Aprende a observar esas opiniones como lo que son, ruidos externos que no cambian tu esencia. La próxima vez que sientas la punzada de la inseguridad al recibir una crítica, recuerda esta verdad estoica: tu valor no depende de la opinión ajena. Lo que realmente importa es la coherencia con tus principios, la fidelidad a tus valores y la disciplina con la que eliges vivir. Esa es la única medida que vale la pena. Llegar hasta aquí significa que has recorrido un camino profundo de reflexión y aprendizaje. Hemos visto que la inseguridad no es un enemigo imposible de vencer, sino un maestro que te muestra dónde necesitas crecer. Cada lección, inspirada en la sabiduría estoica, te invita a dejar de pelear contra la duda y, en su lugar, transformarla en una oportunidad para construir carácter, confianza y libertad interior. Lo más poderoso que puedes llevarte es entender que la seguridad no se regala, se construye. Se fortalece con disciplina, con acción diaria y con la claridad de que tu valor nunca dependerá de aplausos ni críticas externas. El mundo siempre tendrá opiniones, pero tú decides si esas voces dirigen tu vida o si aprendes a caminar con firmeza guiado por tus propios principios. Recuerda, cada paso que das en esta dirección es una victoria silenciosa contra la inseguridad. La práctica constante convertirá estas ideas en hábitos, y esos hábitos en la base de tu fortaleza. Y ahora quiero proponerte algo: si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios la frase "Mi valor no depende de nadie". Será nuestra forma de recordarnos que la verdadera fuerza nace en el interior.